Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y pues arrancando el año vamos a platicarle a usted sobre qué es planear y cuáles son los nuevos horizontes y los nuevos retos que tiene enfrente la ciencia en México y en particular pues una mirada desde la universidad. Pues nuestra casa de estudios, una de las instituciones más importantes en ciencia en nuestro país. Y para ello me van a acompañar esta noche en el estudio Leonardo Lomelí Vargas, él es secretario general de la UNAM. Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas. Está con nosotros también William Lee Alardín, él es el coordinador de la investigación científica, también de nuestra casa de estudios. Gracias, William. Mireya. Buenas noches. Y también está con nosotros Domingo Alberto Vital Díaz, él es el coordinador de humanidades también de esta casa de estudios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los tres, muchísimas gracias por estar aquí, yo sé que sus agendas son apretadas. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan para este 2018, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional? ¿Y cuál es el papel que juegan las universidades y en particular la Universidad Nacional en este nuevo escenario? Leonardo. Bueno, de entrada hay un desafío muy serio en el país en términos de recursos. Es el segundo año en el que vamos a tener un presupuesto muy castigado para CONACYT. Eso nos afecta a todas las instituciones de educación superior y de investigación porque pues hay menos dinero para proyectos que financia CONACYT. Ha habido ya el año pasado, y esperemos que este año no lo haya, también una restricción a las becas de posgrado, y eso nos pega a todos también. Nosotros somos la institución que tiene más estudiantes de posgrado del país. Entonces hay un desafío en términos presupuestales a nivel nacional con el que vamos a tener que enfrentarnos, y creo que contrasta mucho con lo que fue el inicio de este gobierno. Tuvimos 3 años, sobre todo los 2 primeros, pero incluso el tercero, buenos en términos de crecimiento del gasto, pero ya en el 4.º año hubo un estancamiento y en el 5.º y 6.º año hubo un franco retroceso. Entonces yo creo que un desafío también es convencer a la sociedad y por supuesto a los políticos, al Congreso y a la administración que venga, la administración pública federal que venga, que es muy importante invertir en ciencia, que el futuro del país depende en gran medida de esto y que no hacerlo limita seriamente la capacidad de desarrollo del país en el mediano y en el largo plazo. Y a nivel nacional, a nivel internacional, bueno, pues tenemos un desafío muy grande. Hay un franco retroceso en la que sigue siendo la principal economía del mundo y pues una de las economías que invierte más en ciencia, tecnología y desarrollo y que impacta por lo mismo más en el avance de la ciencia a nivel mundial, que es Estados Unidos. Que ese es un tema que vamos a tocar incluso no solo en el orden presupuestal, sino también en el orden pues del quehacer de la ciencia, ¿no? Como combatir este discurso anticientífico, cómo presentarse, ¿no? Para poder pelear desde presupuestos hasta los espacios necesarios para hacer el trabajo cotidiano. William. Sí, yo diría que por un lado, digamos, está el reto de seguir haciendo ciencia de frontera, tanto en México como en el resto del mundo, y hay proyectos en todos los ámbitos que lo están haciendo. No es de ninguna manera cierto que, como a veces se dice en algunas áreas, todo está resuelto y ya nada más hay que afinar detalles. Eso se ha dicho muchas veces históricamente y siempre resulta falso. Entonces hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Yo diría de investigación básica, que es el paso fundamental para que después haya aplicaciones de esos descubrimientos y de ese conocimiento. Hay a veces, un poco en el sentido que menciona Leonardo, una tendencia a pensar que, bueno, vamos a financiar las aplicaciones de la ciencia, pero pensar en apoyar las aplicaciones de la ciencia sin que haya ciencia básica y financiamiento y un apoyo sostenido de largo plazo a la ciencia básica, pues es un sinsentido, porque entonces no se puede. O sea, la única opción ahí es tomarlas de otros países y eso no resuelve el problema de fondo estructural de independencia, autonomía y soberanía de la operación, de qué es lo que quieres hacer tú para este país, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un aspecto fundamental y me parece que a pesar del discurso y del apoyo que sí se tuvo en los primeros años del gobierno, como menciona Leonardo, ese mensaje todavía no acaba de ser asumido a cabalidad
por los actores de gobierno y de Estado en el país, en el sentido de pensar que todavía podemos hacer una ruta fácil, de que si nada más financiamos las aplicaciones, entonces ya la hicimos, y eso es falso. En términos del presupuesto, una preocupación que creo que la tenemos todos, está en que si tú tienes financiamiento durante un periodo corto en crecimiento y demás, se adquieren compromisos y se desarrolla infraestructura y se contrata personal para hacer ese trabajo en el largo plazo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande desde las universidades, en particular la Universidad Nacional, desde el propio CONACYT, a través del programa de cátedras, para repatriar y retener jóvenes, ¿no? Bien preparados, talentosos, dispuestos a trabajar. Como país formar. Y entonces no es posible atraer a esa gente, contratarla y al segundo año pues pasar el mensaje de que pues, en realidad no se puede operar. Porque entonces no habrá un desarrollo en el mediano y largo plazo, y me parece una situación que no es tampoco justa hacia las personas que se contrató. Tiene que haber un esfuerzo sostenido de décadas para que esto fructifique. Sí, no es justo ni para las personas ni para el país. Y en el ámbito de las sociales, de las ciencias sociales y las humanidades, ¿cómo nos pegan estos recortes y estos no incrementos en la investigación en ciencia y en el país? Coincido totalmente con lo que acaban de decir Leonardo y William. Contextualizan muy bien la situación general que vive la ciencia en nuestro país, y yo diría que las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen a su vez, aparte de todo este digamos, contexto general, problemas sí específicos y desafíos muy concretos. Uno de ellos es seguir haciendo investigación de frontera, investigación básica, como se ha estado haciendo. Otro es vincularse más, hemos platicado con William sobre varios proyectos con las áreas de la investigación científica, hacer más con menos. Y un desafío para todas las ciencias sociales en general es que, siendo México un país en el que los temas sociales son muy, muy fuertes, problemas muy, muy serios, tienen que seguir investigando con profundidad y dar al mismo tiempo respuestas a veces muy concretas y a problemas también muy concretos. Se está haciendo, se trabaja en regiones, por ejemplo, es decir, se trabaja de manera local y se trabaja también de manera general. Hay muy buena investigación en términos generales, hay que también difundirla y divulgarla mejor. Bueno, y se nos vienen retos en donde ciertamente los científicos sociales son básicos, ¿no? El tema de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Estos panoramas en donde de pronto el país parece que entrara en una especie de burbuja, se congela el mundo y estamos aquí adentro batallando, tratando de identificar candidatos, opciones, propuestas, y pareciera que al final luego no cambia nada, ¿no? Todo cambia, pero no cambia nada. Y ahí, bueno, pues yo creo que el tema de las ciencias sociales es, entre muchas otras cosas, importantísimo para poder navegar en estos océanos. Por ejemplo, un agitados, investigador, ¿no?, de nuestra universidad, el doctor Diego Valadez, fue quien creó, hizo posible el concepto de gobierno de coalición, que puede llegar a ser una solución para lo que se avecina después del 1 de julio. Bueno, ese va a ser todo un tema. ¿Cuál es el gran reto que tendría la universidad como Universidad Nacional en términos de ciencia, y en ambos subsistemas, y en el sistema no necesariamente de las coordinaciones, sino también en las facultades y escuelas donde se hace ciencia? ¿Hay algún eje, alguna estructura que nos permita decir, tenemos que orientarnos a entender, comprender, avanzar en esta serie de proyectos o de procesos? Bueno, Leo, ¿quieres? A ver, sí hay un esfuerzo que se está haciendo, no nada más en la universidad, pero convocado en primera instancia por la universidad, como ya se hizo hace 6 años, para plantearle desde la academia, entendida en el sentido más amplio de las universidades, de las uniones de universidades, de las academias, de las instituciones particulares de educación superior y de investigación, de los centros públicos de investigación del CONACYT, del propio CONACYT, y de las secretarías de Estado más involucradas con el tema de investigación científica, en establecer una agenda con ejes muy claros y prioridades que son recomendaciones para el nuevo gobierno.
Se hizo eso justo en la transición del 2012 y ese plan fue adoptado en buena medida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de este sexenio. Y constituyó buena parte del plan de trabajo del CONACYT a través del doctor Cabrero, del director general. Entonces se está haciendo un ejercicio similar para nuevamente presentar recomendaciones desde este sector de lo que se piensa que es importante para el país, ¿no? Porque uno de los problemas fundamentales es que, bien, lo acabas de decir, ¿no? Empiezan y terminan los sexenios y entramos en una especie de animación suspendida durante, no sé qué les gusta, 8 o 10 meses, donde estamos esperando qué va a pasar, pero las cosas no se pueden detener. Y si los horizontes de desarrollo de recursos humanos y de proyectos y de investigación científica tienen 5, 10, 20, 30 años para desarrollar líneas y proyectos, pues no podemos estar parados un año de cada 6 esperando a ver qué pasa. ¿Y cómo podemos movernos hacia un esquema de blindar el recurso que se destina a la ciencia en México? Tenemos 30 segundos. Yo creo que esta respuesta, como es un poquito más complicada, la vamos a dejar para después del corte. No se vaya, regresamos enseguida. Así es. Bueno, seguimos aquí con ustedes, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos platicando sobre ciencia y pues futuro, y cómo blindamos y cómo protegemos el quehacer de los científicos frente a los vaivenes políticos, frente a los vaivenes económicos. Y justo estábamos con esa pregunta en el aire. Nos estabas comentando justo, Leonardo, cuál era el tema de cómo podemos blindar los presupuestos para ciencia y tecnología en este país. Hasta ahora se ha intentado, a través de introducir un porcentaje mínimo del PIB para que sea el piso para el gasto de ciencia y tecnología, pero no hemos alcanzado ese porcentaje del 1%. Se necesitarían algunos cambios también en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y sobre todo transitar hacia presupuestos multianuales, que realmente es una herramienta que es muy útil tanto para cumplir metas en materia de ciencia y tecnología como en materia de educación superior. Claro, pues no podemos solo planear por año, o sea, aquí los esquemas tienen que ser de mediano y largo plazo. ¿Y de dónde sale el mágico número de 1%? De una reforma que se hizo en la época de Fox, pero ni ese lo hemos podido alcanzar, que dicho sea de paso, el 1% pues es una meta que superan con creces los países desarrollados, o sea, dedican un porcentaje bastante mayor. Nosotros en la OCDE, que somos muy buenos para bajar el promedio, somos de los que menos invierten, si no es que el que menos invierte en ciencia y tecnología. Entonces, ya el 1% parece lejano, pero pues habría que cumplir al menos con eso de entrada. Y yo creo que eso solo lo podemos lograr, entre otras cosas, si modificamos otras leyes, no solamente las leyes que tienen que ver con educación y con ciencia y tecnología. ¿Y cómo podemos blindarle estos presupuestos? ¿Cuál sería el mecanismo para realmente lograr, y no solo que sean progresivos en términos de que pues cada año se pudiera invertir más, sino que no nos, una vez que nos dan el presupuesto, luego no nos pasen la charola para recortarnos en el camino, ¿no? Porque bueno, ya se hicieron planes, ya se hicieron proyectos, ya hay compromisos, incluso con otras universidades del mundo. ¿Cómo podemos avanzar en esa parte? Está muy relacionado finalmente con el proyecto de país que queremos. Y más en este año, creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto, justamente, más allá de los eslogans, de las campañas, qué proyecto de país queremos. Y indudablemente lo que decía Leonardo, países que consideran que su proyecto de país tiene que ver con la generación de conocimiento, con la generación de tecnología, dan más recursos a la investigación y vinculan más la investigación pública con también la empresa, en fin, otras áreas generadoras también de riqueza económica.
Y entonces esa sería una manera de empezar a blindar el presupuesto, es decir, argumentar en esa dirección. No sé hasta ahora si ya quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular han mencionado esto, han hablado de esto, pero ya William mencionó el tema de una agenda nacional que se les va a entregar, se ha estado trabajando mucho en ella. Yo puedo mencionar, son varias mesas, varios temas, pero menciono rápidamente dos: normatividad y vinculación con la sociedad, entre otros temas. Y allí, por ejemplo, hay algo alentador en que normatividad tal vez todavía se avance este año, y en vinculación con la sociedad hay una serie de proyectos para aportar, digamos, para que ese blindaje se haga sobre bases incluso demográficas sólidas. Por ejemplo, es muy notorio que no hay personas suficientes para que ayuden a vincular todo el conocimiento que se genera en la investigación con quienes toman decisiones, ¿no? Sabemos que hay un divorcio muchas veces nos cuesta, incluso eso también yo creo que es una de las barreras que tenemos para recibir otro tipo de financiamientos, que no son solo los financiamientos del Estado, ¿no? A ver, aquí hay varias cosas. Yo creo que por un lado, para que haya un crecimiento realmente sostenido, hacen falta proyectos concretos de largo aliento y de infraestructura y desarrollo de recursos humanos muy puntuales. O sea, es muy difícil argumentar que se aumente el presupuesto sin tener algo sobre lo cual se va a ejercer. Ahora, esos proyectos existen, hay muchos, en todas las áreas. La otra es justamente buscar que ese crecimiento de proyectos esté ligado al crecimiento de la plantilla académica y de formación de personal. En México, el Sistema Nacional de Investigadores, que es una muestra bastante representativa de cuánta gente se dedica a la investigación en el país, está en poco más de 27,000 miembros el último corte. Y somos 115 millones o algo así de mexicanos. Entonces, ¿según cuál censo? Bueno, más o menos, ¿no? Estamos por ahí, ¿no? Entonces, es un cociente que no es lo que debería de ser para un país que pretende desarrollarse. Pero eso no se resuelve en 1 o en 2 años, hacen falta 10. Entonces, ahí es donde decíamos que esta constancia en la inversión es importante. Lo que mencionaba Leonardo de los porcentajes del PIB, la ley dice 1%, es un poco un número representativo de lo que se ha visto que en otros países lleva a un desarrollo importante. Hay países que están más cerca del 3 que del 1, pero lo que es importante es que de ese 1% o de ese 3% que tienen otros países, no todo lo pone el gobierno central. Una buena parte, la mitad o más, ya en casos muy desarrollados, lo pone el sector industrial productivo privado. Pero hace falta un mínimo, un piso mínimo, constante, sostenido durante un plazo suficientemente largo para que este proceso arranque. Si vas del punto 4 al punto 45, al punto 4, al punto 45, al punto 38, este proceso no arranca nunca. No, claro, siempre tienes que estar recortando. Hay que estar subiendo constantemente. Y hay un momento dado, se ha visto en muchos países donde si uno mira la curva de inversión a lo largo del tiempo como fracción del PIB, puede estar más o menos plana subiendo, y cuando se empieza a acercar a un poco más de medio punto porcentual del PIB, aquello despega. Y despega por el ciclo que se desata, no nada más de la inversión del Estado, sino de la parte complementaria. En México no hemos llegado a eso. Entonces, ese es el problema fundamental que hay. Y esa es la parte de lo que yo decía, que se tiene que asumir, que se tiene que fomentar a partir desde la ciencia básica sus aplicaciones para que se desate esto. ¿Qué nos ha detenido? Porque es como especie de círculo perverso, porque si no hay inversión, pues no hay esta prueba, digamos, de que los investigadores realmente necesitan ese recurso, entonces no te doy el recurso. Porque ¿Cómo podemos romper ese círculo perverso? ¿Cómo podemos realmente hacer que el incremento, podría ser algún acuerdo de ley, que el incremento tuviera que ser, o sea, que nunca hubiera la posibilidad de decrecer en el presupuesto a la investigación científica en el país, a la investigación en general en el país, que ningún gobierno lo pudiera hacer, o sea, que tuviera que ser sostenido hasta llegar a cierto... Bueno, la ley lo dice, ¿no, Leo? La ley lo dice. El problema, ¿cómo hacemos que se cumpla? El problema es que Es cierto, la ley si lo no dice. alineamos
lo que dice la ley. Tenemos un problema muy serio en términos de que lo que dice muchas de las leyes, incluso buena parte de lo que dice la Constitución, no se cumple por un problema de falta de recursos. Entonces tenemos que tener claro que el allegarse el estado de recursos es un medio para alcanzar las metas que la Constitución y que leyes como la ley de educación, es la ley de ciencia y tecnología la que fija el 1%, se alcancen. Y hacia eso se tiene que subordinar, creo yo, la política de ingresos y la política de gastos, y no al revés. Exacto. Es decir, tengo esto y me alcanza para esto y pues a ver cómo le hacemos, porque así incumples todas las metas, no solamente en materia de gasto en ciencia y tecnología, también en temas de protección social, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es un asunto de voluntad política. O sea, así es. Para decirlo más o menos claramente, creo que es un asunto de prioridades. Sí. ¿No? Sí, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos poner Sí. en las prioridades más prioritarias? Por ejemplo, hace 6 años este ejercicio creo que fue útil para que sí se visibilizara el problema y la importancia de invertir en la ciencia. Se reflejó presupuestalmente en los 3 primeros años, pero lo que tenemos que garantizar es que cuando llegan los años de vacas flacas o de austeridad, no se sacrifique el gasto en ciencia y tecnología. Alberto. Pues yo recordaba la anécdota de Churchill cuando en pleno presupuesto de guerra del 44-45, él dice, llegan sus contadores y le dice, ¿dónde está el dinero para ciencia y todo eso? No, pues es que estamos en guerra, y les dice, ¿no se dan cuenta ustedes que la guerra la estamos haciendo para salvar la cultura, para salvar todo lo que es bueno de la humanidad, ¿no? Entonces es voluntad política y eso tiene que ver entonces también con las ciencias sociales, con lo que investigamos. Y visión, ¿no? Porque claramente, ¿qué es lo que quieres de un país? Sí, ahí claramente les ¿no? dijo, entonces, Claro. ¿por qué estamos peleando? ¿Para qué Claro. peleamos? Si no es para salvar la ciencia y la cultura. Claro. Sí. Y yo creo que en términos de áreas, o sea, este asunto de tener iniciativas concretas, ¿no? Hay áreas en las que México claramente necesita inversión científica y desarrollo propio tecnológico. Voy a ser muy sintético, pero uno tiene que ver con ciencias de la tierra y todo lo que está relacionado con la explotación de las capacidades. Los recursos naturales. Los recursos naturales desde el punto de vista geológico, si quieres, ¿no? Y de energía. Ahí necesitamos un desarrollo muchísimo más fuerte de lo que tenemos y todo eso requiere desarrollo científico y recursos humanos. Y si eso no se logra potenciar, entonces buena parte de lo que se planteó como beneficios de la reforma energética a largo plazo simplemente no se van a lograr. ocurrir. O se van a lograr de una manera que no beneficia al país como lo podría beneficiar. Otro es las inversiones en salud. Y salud de una manera muy amplia, considerando aspectos de biología, ¿no? Cuando se pregunta si el Instituto Nacional de Cancerología resolvió el problema del cáncer de mama, pues detrás de eso hay muchísimas cosas donde jamás aparece la palabra cáncer ni mama, pero que al final de cuentas alimentan una solución de un problema de este estilo, de investigación básica. Eso también, si la salud y la explotación de los recursos nacionales no son básicos para el funcionamiento de un país, pues entonces estamos fritos, ¿no? Pues sí. Y Pero esa es una parte que nos ha costado muchísimo trabajo sí, por supuesto. trascender incluso en los espacios de la discusión política, pero también en el imaginario de la gente. Necesitamos convencerlos de que los científicos no son peligrosos, sino que son gente productiva que trabaja y crea y piensa por el desarrollo del país. Y no importa cuán pequeño sea el espacio de trabajo en el que está inmersa la persona, es realmente una contribución a todo el país, porque también hay estas encuestas que dicen que los científicos, en México, la gente piensa que los científicos son peligrosos. Bueno, yo no sé, en México, ¿qué tanto esté esparcido Sí. eso? Yo no lo siento tan, digamos, No, sí, hay una no es encuesta como hablar de que- hay una evolución en encuesta Kansas, que ¿no? sí- no, bueno, no, es verdad. O en la Casa Blanca. O en la Casa Blanca. Bueno, y ese es otro tema que vamos a dejar pues para otro programa, ¿no? ¿Cómo es el ambiente científico en nuestro país? ¿Cómo está impactando la ciencia y la cultura en la cultura y en el conocimiento de nuestra población? Porque, bueno, pues ustedes no me lo creen, pero ya se nos acabó el Bueno, nada más, tiempo. en Cierra. último segundo. No, yo diría que
Mi experiencia ha sido que en los eventos de comunicación de la ciencia grandes en nuestro país, la respuesta del público siempre es fantástica. Hay una... Bueno, lo dices por la Noche de las Estrellas, No, que por es otras uno de los cosas más también. sexys Yo he que estado en tenemos. esos, pero yo siento que realmente la disposición de la gente por saber qué es lo que se está haciendo en México es grande. Y claro que hay que hacer más trabajo para difundirlo, pero siento que hay mucho terreno fértil para eso, ¿no? Así A es. nivel del interés de la población. No, de Y acuerdísimo. creo que eso es muy importante. Y hay esa que es una aprovecharlo. tarea también, yo creo, pendiente, ¿no? En términos de comunicar más y mejor lo que se hace, porque la mejor manera de arropar un presupuesto es porque la gente, no solo los universitarios lo exijamos y lo pidamos, No, claro. sino que la No, sociedad por supuesto. también exija que invirtamos en ciencia, tecnología y cultura. Y bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, William, Leonardo, Gracias. Alberto. A usted que nos hizo el favor de mirarnos, a los compañeros de TV UNAM que hacen posible esta emisión. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.